Hola amigos, os voy a explicar en este vídeo un método que yo uso para, cuando tengo una gran cantidad de variables, ver cuáles son aquellas que tienen una mayor independencia lineal entre ellas, ¿vale? Esto sirve, por ejemplo, si queréis crear algún modelo y tenéis muchas variables, bueno, muchas, o bueno, tenéis una gran cantidad de variables y queréis filtrarlas, ¿no? Entonces, un método que podéis usar es este, pues, ver cuáles de ellas tienen una menor relación para que así el modelo salga mejor. Yo, en mi caso, sobre todo, lo he utilizado para el tema de cuando creo carteras de inversión en forex o en índices, en cualquier activo. A lo mejor imaginaos que tenía 50, por ejemplo, 50 acciones o 60 acciones. Y entonces yo quería quedarme con una cartera de como máximo 15 o 10. Entonces, un primer filtro que hacía era con el criterio de independencia lineal que yo os voy a mostrar. Aunque matemáticamente es bastante simple de entender, a la misma vez es muy útil. Es muy útil en casos como eso porque os sirve para ahorrar tiempo y para, pues en este caso, pues ver la relación que tenéis entre muchas variables y poder filtrarlas, ¿no? Os voy a explicar cómo lo utilizo. Bueno, voy a explicar primero cuál es la lógica en la que descansa lo que voy a explicar, y luego ya pues un ejemplo que vamos a hacer un poco más completo. A ver, lo que vamos a hacer es mirar la matriz, ordenar las variables que tengamos en una tabla, en una matriz, y mirar la correlación que hay entre ellas, ¿no? Obtenemos esta matriz de correlaciones entre ellas y de esa matriz de correlaciones vamos a hacer el cálculo del determinante. Es decir, calculamos el determinante de esta matriz y de todas las combinaciones que tengamos nos quedaremos con aquellas combinaciones cuyo determinante, he puesto aquí el máximo, sea mayor, ¿vale? Ahora explico por qué. Porque eso es así lo del máximo determinante. Yo creo que cualquiera que haya estudiado un poco de matemáticas y demás le van a sonar estos términos y mucha gente seguro sabe ya por qué lo hago así. Pero igualmente lo voy a explicar. Bueno, os recomiendo que, bueno, yo voy a explicarlo aquí lo que es una matriz, pero vaya, os recomiendo que si no sabéis lo que son las matrices, los determinantes, que le deis un repaso, porque eso no es una cosa complicada, bastante simple. Vais a encontrar por internet muchísima información sobre eso, y no estar aquí explicando mucho sobre un tema que es bastante aburrido en sí, ¿no? Igualmente os voy a decir lo que es. Vaya, casi siempre yo suelo recomendar que si estáis con el tema de modelos estadísticos, que le deis un repaso igualmente a las matrices y a los determinantes, porque luego os dais cuenta que cuando empezáis a leer, me ha pasado mucho, cuando empiezas a leer papers, empiezas a leer bibliografía, te das cuenta que muchos de los modelos acaban descansando como base en saber tratar e utilizar las matrices. Y entonces, como ya vamos con un poco de... Si vas con falta de conocimiento en ese tema, pues te suele costar un poco más. Entonces es bueno ir repasándolo. Yo normalmente cuando me hace falta lo vuelvo a repasar porque son cosas que muchas veces se olvidan, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, os voy a decir, pues, para el que no sepa, lo que es una matriz. Simplemente es una matriz, es una forma que tienes de ordenar los datos de este estilo. Los ordenas por filas y por columnas, ¿vale? Entonces, pues aquí tengo una matriz que esto sería 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Es simplemente eso. Y los determinantes, al final, que un determinante es un número que te va a salir al tratarlo o al hacer transformaciones dentro de esta matriz. Es decir, es un número que se calcula a partir de las matrices, ¿no? Y por ejemplo, la forma simple de calcularlo en esta matriz sería, pues, multiplicar, este sería 1 por 1 y le resta la otra diagonal, la diagonal inversa. Entonces el determinante sería 1 por 1 menos 0 por 0, ¿vale? Que en este caso pues sería 1, sería el resultado final. Esto conforme la matriz es más grande se complica un poco, pero la lógica es esa, ¿vale? Eso lo podéis buscar por internet, os sale cómo se calcula el determinante de manera manual, por si no lo sabéis, ¿vale? Igualmente pues hay miles de formas de hacerlo en Excel o aquí en R, que no hace falta hacerlo manual, pero si queréis aprenderlo, pues lo buscáis y listo. ¿Qué es lo que cómo lo vamos a hacer? Os voy a hacer primero un ejemplo con solamente dos activos, dos variables,
Y luego ya lo haré un poco más grande para que entendamos qué es lo que cómo yo lo hago. En este caso me voy a descargar los precios de dos divisas, del euro dólar y de la libra dólar. Que esto podría ser cualquier otras dos variables que queráis. Si tenéis un modelo, imaginaros, del PIB y el paro, o temperatura, lluvia, no sé, lo que te estéis utilizando, ¿no? Entonces lo primero que hago es voy a meter esto en una tabla, ¿no? Las dos divisas, perdón, voy a hacer primero. Voy a meter en una tabla, voy a hacer una tabla con euro-dólar en las dos variables, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué. La voy a llamar divisa 1. Y otra tabla que la tengo aquí, la voy a llamar divisas, que meto euro-dólar y libra-dólar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la correlación existente en esta primera tabla. La primera tabla, que sería tabla de euro-dólar. Tengo dos variables que son iguales. Entonces, por lógica, la correlación entre euro-dólar y euro-dólar va a ser la máxima. Es decir, va a ser, en este caso sería 1. Le voy a dar y lo vais a ver. Es decir, correlación entre euro-dólar y euro-dólar es la máxima correlación existente porque la serie es la misma. Entonces me sale en la matriz de correlaciones, que veis con esta función, que es core, pues sale 1 en todos los valores. Entonces, si yo calculo el determinante de esta matriz, como he dicho antes que era multiplicar 1 por 1 y restarle la otra diagonal, también 1 por 1, pues el determinante por lógica me va a dar 0. Entonces le damos, como veis el determinante es 0. Entonces el determinante aquí es 0. Determinante 0, ¿por qué? Y ya da lugar a pensar que, da lugar a que 0 es la máxima correlación o la máxima dependencia, ¿no? Ya lo tenemos en nuestra cabeza ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero una tabla entre euro-dólar y libra-dólar. Hago la tabla y hago la correlación. Como veis aquí en la tabla de correlaciones ya ha cambiado la cosa. Ya no son dos series iguales. Eurodólar y libra-dólar tienen una correlación diferente. Vemos que entre eurodólar y libra-dólar la correlación es 0,15. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer el determinante de esas dos. Hago el determinante y me sale que el determinante es 0,97. ¿Vale? El determinante entre euro-dólar y libra-dólar de la matriz que hemos hecho es 0,97. Entonces, al ser el determinante 0,97, 0,97 es menor que 0. ¿Vale? Perdón. Mayor que 0. Al ser determinante mayor que 0 y la correlación ser menor, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuanto mayor sea el determinante de la matriz que tengamos, la independencia entre las variables que tengamos sea mayor. Esto lo voy a poner aquí. Al ser esto así, entonces lo que llegamos a la conclusión, ¿no? Sería, llegamos a la conclusión de que cuanto más alto es el determinante de nuestra matriz, ¿no? Determinante de la matriz, menor es la correlación o mayor es la independencia, ¿no? Ya vosotros es la correlación o mayor la independencia de las variables, ¿no? O mayor la independencia de las variables. Pues, en base a esto que hemos visto con un ejemplo muy simple, esto lo repasaré las veces que os haga falta para entenderlo, con un ejemplo muy simple, con solo dos activos, siempre digo activos, perdonad porque tengo en mi cabeza los activos financieros, pero dos variables, en base a esto lo podemos hacer, imaginaros, con muchísimos. Y ahora vamos a hacer un ejemplo si tuviéramos muchos más. Y el ejemplo que voy a poner es este. Tengo aquí, creo que son 15
tengo 15, creo que son 15 índices bursátiles, que yo quiero ver de estos 15 índices bursátiles la relación de independencia, bueno, aquellos 10, voy a elegir aquellos 10 que son más independientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear un algoritmo que nos vaya calculando estos determinantes, como esta que hemos hecho aquí, de esos 10. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, de 15 variables, yo quiero saber cuáles son las 10, serían las 10 más independientes. Las 10 más independientes. Entonces, para eso, yo voy a necesitar pues, hacer un algoritmo que me permita hacer eso, ¿no? Lo primero que voy a hacer es descargarme todos los datos con esta función que veis que se llama Get History Quotes. Para la gente que le interesa el tema financiero, viene bien para descargar pues, los datos de índice, de acciones y todo eso. En este caso en diario. Me lo voy a descargar solo de un año porque este código, si el código puede tardar mucho si tengo muchos datos. Entonces estos son índices bursátiles todos. Son el CAC 40, el DAX, el FTSE, el IBEX, todos unos cuantos índices europeos, ¿vale? Y también el SP500, el de Hong Kong, el de Singapur. Entonces todos estos los meto en una tabla, que es la tabla IFX, que lo tengo que tener por aquí, IFX, como veis. ¿Y ahora qué os voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser los retornos de esta tabla para hacer lo que es la correlación de los retornos, ¿vale? Aquí la pongo. Y hago la tabla de correlaciones, ¿vale? Si como os fijáis ya esta tabla que me sale aquí ya es muchísimo más grande porque tengo muchas más variables, ¿no? Entonces, de toda esta tabla tenemos que hacer el cálculo iterativo de los determinantes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo he creado este algoritmo, visto que aquí le he puesto subtamaño a 10 porque es la cantidad que quiero elegir. Podría ponerle otra, podríamos elegir 11 o podría poner 3, ¿no? Que fueran los 3 que estuvieran menos correlacionados. Pero he puesto 10 por ejemplo, he puesto 10 porque estaba creando las carteras con 10 activos, no es por otra cosa. Entonces, voy a ir ejecutándolo. A ver. Y aquí lo que hace el algoritmo es ir calculando todos los determinantes, ¿no? Entonces, al final, aquí tengo que tener una tabla que la voy a mostrar. Determinante. Ahora entramos un poco por dentro también. Quiero ver primero la tabla. ¿Veis esta tabla que es determinante? ¿Qué es esta tabla? Pues esto es lo que ha hecho este algoritmo es coger todos los datos de la tabla de 15 que tenía y ir haciendo los determinantes 10 a 10. Es decir, cogía 10 variables, luego otras 10 variables, luego otras 10 variables, luego otras 10 variables, así hasta que ha hecho todas las combinaciones. Y lo hace con esta, ¿cómo veis? Con esta función, a ver si la veo, que estoy hoy. Esta función, la función de determinante. ¿Veis? Determinante de las correlaciones. Pues con esa función es con la que lo voy haciendo. Entonces en esta tabla los tengo todos y ahora lo siguiente simplemente ya una vez que ya lo ha calculado todos los determinantes es buscar aquella que tiene la combinación más alta, es decir, buscar aquí los más altos. Pues ya está, simplemente con este código me busca, estos son los números de las filas de la tabla. Ahora las vamos a poner dentro y los nombres. Vale. Entonces, de la tabla que teníamos, de toda la tabla que tenía de 15 activos, me he elegido estos 10, que sería CAC 40, DAX, el suizo, el IBEX, el de Singapur. Y si recordáis la tabla de IFX, que la tenía por aquí, la voy a poner también la cabecera. Tenía muchas más, si fijáis tenía
también el Eurostoxx, tenía el SP500, pues eso me lo ha quitado del medio y me ha elegido solamente los 10 que tenían menor relación. Entonces, con estos 10 de aquí son los que yo ahora crearía la cartera. Igualmente, pues podría haberle puesto menos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Pero al ponerle 5, nos va a elegir solo 5 de todos los que hay. Ya lo carga. Y veis como aquí abajo ya solo me elige 5. Estos son los 5 índices bursátiles que tendrían menos relación con los datos que yo le he puesto, que sería el suizo, el IBEX, el Nikkei, el de Singapur y el índice de Hong Kong. ¿Veis cómo va trabajando? Al final lo que yo hago es coger esa selección, buscar todos los determinantes y quedarme con el que es más grande. Y a partir de ahí pues tenéis las variables que son más independientes. Eso es lo más complicado de aquí, pues es hacer la iteración. Esto sí es lo que es más complicado del código. Pero la lógica que para utilizar es la del máximo determinante, ¿vale? Entonces, espero que os haya quedado claro y que os sea de ayuda. Y bueno, en los siguientes vídeos nos vemos.